Sean ustedes bienvenidos a un vídeo que, no voy a mentir, he estado posponiendo y es que duele hacerlo, porque creo que hay un enorme trabajo y sobre todo una gran pasión detrás de esta historia, pero la realidad, mi realidad por lo menos, es que el tratamiento del Superman de Henry Cavill a lo largo de su caótica trayectoria por el DCEU fue, para mí, repito, a todas luces equivocado, y probablemente una de las razones por las que este universo fue poco a poco, o mucho a mucho según se mire, desplomándose. No es ni mucho menos la única variable, pero sí que considero que es una de las más relevantes. Y no incluyo en esto el cast de Henry Cavill, que para mí es perfecto, y cuya vuelta, anunciada en octubre pero que fue abortada por la nueva cúpula de DC Studios semanas después, me ilusionó mucho porque tenía muchas ganas de ver qué se podía sacar del actor y del personaje con la visión de otro cineasta. Así que sí, esto es una crítica directa al tratamiento que hizo Snyder de Superman, pero eso no quiere decir que sea un hater suyo, nada más lejos de la realidad. Es un director que siempre quiere dejar su impronta, que busca una innovación en el medio y que, y esto es lo más importante, pone una enorme pasión a todo lo que hace y se nota que lo disfruta. Su tratamiento de Batman, por ejemplo, me encanta y ojalá él mismo hubiese hecho una película de este en solitario. Y también estoy más cerca de estar de su lado que del de Warner en el trato, o más bien maltrato, que recibió de la productora. Y no, tampoco soy un fan de James Gunn, y si bien lo que ha hecho con Guardianes de la Galaxia en Marvel ha sido un trabajo sobresaliente, tengo bastante que reprocharle en su trato a los actores y a la audiencia, ya que no dice una verdad ni queriendo y tiene un doble juego muy peligroso. No sé qué tal saldrá su reboot de Superman y de corazón espero que sea una película que marque época, pero sus primeros pasos por DC no están siendo los más éticos ni los más adecuados. Dicho lo cual, y para dejar claro que no odio a todo el mundo, es importante entender que para mí las principales referencias que tengo de Superman en la acción real son Superman The Movie y su primera secuela, Superman Returns y Superman and Lois. Creo que estas son las que hasta el momento han entendido mejor al personaje, destacando de esos, por supuesto, al Superman de Reeve. Y es que aunque a mí me gustara y considere que fracasó por razones más coyunturales que relativas a la calidad del proyecto y entendimiento del personaje, el Superman de Brandon Routh era quien tenía que recoger su testigo y ser el héroe de la capa roja y sonrisa arrebatadora de nuestra generación, pero claro está que no lo consiguió. Y esto fue lo que dio paso a Snyder. Si el Superman de Singer se había estrellado intentando continuar el legado del The Donner, Snyder tenía claro que tenía que desmarcarse de este. Y aquí está el primer error: rebotear definitivamente al personaje y no crear dudas de hasta qué punto era una continuación o no, como ocurrió en Returns. Era una necesidad, sí, pero los valores del héroe, su gestualidad y lo que evoca no debían ser distintos, más en un héroe en el que todo ello juega el papel más importante. No sé si era esta búsqueda de diferenciación lo que le llevó a ello, o es que simplemente su entendimiento del personaje es este, pero el Superman que se ve en Man of Steel primero y en sus posteriores apariciones después no es Superman, es sencillamente otro personaje con otra lectura distinta que le ha tomado prestado el nombre. Y vamos a ir por partes. El primer gran problema que es muy difícil pasar por alto mientras ves su cinta de origen es Jonathan Kent, su padre adoptivo, el legado humano de Clark, quien es su mentor para pasar desapercibido en la Tierra, y quien en la versión original de los cómics es también quien le ayuda a desarrollar sus poderes y crear a su alter ego, que en ese momento todavía era Superboy. Y entiendo que de este primer origen es de donde más puede haber bebido Snyder, porque poco después de que Clark se graduase, Jonathan murió siguiendo a su esposa, quien había fallecido a causa de una enfermedad tropical que ambos contrajeron en el Caribe, no sin antes recordarle que tenía que usar sus poderes para el beneficio de la humanidad, en lo que es una historia muy similar a la del tío Ben con Spider-Man. Es exactamente la misma fórmula. Su referente paterno, que no su padre biológico, le enseña los valores al héroe antes de morir, y el héroe, a partir de ahí, sigue este código moral a rajatabla en honor a su memoria en todas sus aventuras. La muerte de Jonathan Kent, con el tiempo, ha acabado por ser lo más canónico, y en lo audiovisual esta ha sido ejecutada de muy diversas formas, pero siempre siguiendo los mismos valores, ya que narrativamente el objetivo de esta muerte es ese, establecer un marco ético de actuación para el héroe. Pero Jonathan Kent, que escribió Snyder, murió dejándole lecciones muy distintas en el camino, y estas lecciones son el gran problema. Igual que su homólogo en las viñetas, Jonathan quiere que Clark pase desapercibido, pero Snyder debió entender que era más realista que un padre sobreprotegiese a su hijo y no le permitiesen de ninguna forma utilizar sus poderes ni para hacer el bien antes que enseñarle a usarlos de forma responsable y ocultando su identidad. Y quizás esta forma de entender cómo sería más lógico que reaccionase un padre es perfectamente legítima, pero los diálogos y eventos en los que se traduce esto son verdaderamente incómodos de ver y hacen poco o ningún sentido. Desde el momento en que Jonathan le echa en cara a su hijo, que en este momento todavía no es más que un niño, que salvase a sus compañeros de morir en un accidente de tráfico, hasta su propia muerte, la cual es más un gag cómico que un evento dramático por lo absurdo de la escena.
y porque en este punto de la cinta ya hemos visto cómo Clark en un futuro contraviene estas enseñanzas y el sacrificio de su padre. O sea, la película, muy ilusa ella, quiere constituirse como una epopeya de Clark que le lleva a concluir por qué tiene que ignorar a su padre y mostrarse al mundo utilizando la llegada de Zod como elemento catalizador para que esto se produzca. Pero es que literalmente en la primera secuencia fuera de Krypton, Clark, a cara destapada, salva a un grupo de trabajadores en el incendio de una plataforma petrolífera. Llámame loco, pero creo que era mucho más fácil sacar al perro del coche sin ser descubierto que aparecer prendido en llamas en medio de un incendio. Y repito que para cuando nos ponen el flashback del autobús, esto ya ha pasado, ya lo hemos visto. Crea una disonancia que es muy difícil de ignorar, pero es que esta disonancia ya toca techo cuando Clark le destroza el camión a un hombre porque le ha tocado el culo a una camarera. Primero de todo, el castigo no es proporcional. Ese señor vive de su camión. Segundo, esto es algo que desde luego no haría Superman. Y esto que conste que también lo he criticado con una pequeña parte del Superman de Riff. Y tercero, ¿no me acabas de poner un flashback de su padre diciéndole que no salve a nadie y otro de él muriendo con tal de que no se muestre? O sea, no puedes usar tus poderes para evitar que tu padre muera, pero sí los puedes usar para vengarte de un camionero baboso y destrozarle el camión. Aquí llevamos nada más que 32 minutos del Superman de Cavill y narrativamente ya está todo mal. Pero tranquilos, que esto es solo un aperitivo de todo lo que está por venir. Y es que ya en esta película se peca también a la hora de tratar a Clark. Sí, lo vemos como ese chico de granja de Smallville y esta etapa del personaje está más que presente en la cinta. Pero yo me refiero al Clark periodista, al Clark que trabaja en el Daily Planet con Lois, Perry White, Jimmy Olsen. No sé hasta qué punto era necesario mostrarnos antes a este Clark nómada que no tiene ni una vida normal que al Clark más icónico de las viñetas. Está bien el concepto de que quiere descubrir sus orígenes y de ahí que se embarque en esta aventura, pero si tu plan para su siguiente película es enfrentarlo ya a Batman, no hace gran sentido esperarte a la ultimísima escena de esta película de origen para enseñar al Clark reportero llegando a la redacción por primera vez, porque esta escena y este último plano sonriendo a Lois prometen algo al espectador que nunca va a obtener. Todavía sigo esperando a ver a este Clark trabajando en el día a día en el Planet. Todavía sigo esperando a ver cuál es su personalidad y que, además de unas gafas de pasta, lo diferencia tanto de su alter ego que hace creíble que nadie se dé cuenta de que él es en realidad Superman. Es que si ves a Christopher Reeve haciendo de Clark y acto seguido de Superman, consigue que de verdad te creas que son dos personas distintas. El personaje ahí sí tiene una dualidad. Aquí primero no vemos casi a Clark y cuando lo vemos se comporta exactamente igual que cuando lleva la capa. Y estoy refiriéndome a la versión extendida de Batman v Superman, no a la que salió en cines, que ya si considerase esa, el problema se agravaría. Y otros de los mayores problemas es lo exageradamente precipitado que es todo a partir de esta segunda película del Superman de Cavill. Pasamos de una primera de origen en la cual se toma demasiado tiempo en colocarlo en el que es básicamente su punto de partida habitual, a de repente enfrentarlo a Batman y matarlo en la siguiente. La muerte de Jimmy Olsen, que tampoco es que tenga ni el aspecto ni la personalidad de Jimmy Olsen, en la primera escena que aparece es ya una declaración de intenciones. La trama de la cinta y cómo seguimos a Batman lo que hace es colocarnos ya a Superman como un riesgo para la humanidad desde el inicio, cuando viene de derrotar a Zod en la última película y cuando justo se acaba de constituir como héroe para el mundo. Veníamos de eso y aquí, sin comerlo ni beberlo, ya nos encontramos a la senadora Finch diciendo que el mundo ha estado tan asombrado con lo que Superman podía hacer que no se ha parado a pensar en lo que debería hacer. Pero, ¿cuándo ha pasado esto, amiga? ¿Fuera de cámara? Si no hemos visto a Superman en el día a día tampoco, no le hemos visto ser un héroe. Ha sido derrotar a Zod y ya de inicio aquí me lo habéis planteado como una amenaza. ¿No hubiera sido más lógico que hubiera una película entre medias con Superman siendo un héroe para la gente? Es que esta frase de la senadora no tiene ningún sentido, porque habla de algo que no hemos visto. Este speech no tiene ningún peso, es otra disonancia más para el espectador. No sé en qué cabeza cabía a la hora de estructurar la trayectoria de un Superman para muchos años en el cine matarlo en la segunda película. La muerte de Superman tiene que ser un eventazo, tiene que ser algo duro de ver para el espectador, algo que te haga llorar en la sala de cine, y esta muerte te deja muy indiferente, porque se ha empezado la casa por el tejado. Y todo esto a lo que me he referido hasta ahora es narrativo, pero es que en lo visual pasa exactamente igual. El diseño del traje sí está muy bien y se diferencia de otras versiones y encuentra así su propia identidad, pero el azul del mismo es demasiado oscuro. Si narrativamente no ha conseguido transmitir esa esperanza que debería, visualmente tampoco. Y ya no solo por eso, insisto en que Cavill era un cast buenísimo, pero la dirección de actores aquí deja muchísimo que desear también. Parece que tiene la consigna de no sonreír, salvo esa sonrisa final en Man of Steel y en determinados momentos de la Liga de la Justicia de Whedon, que es evidentemente peor película que el corte de Snyder, pero que en este punto concreto acertó, no le vemos
sonreír. ¿Cómo se puede tener la esperanza por bandera y estar todo el tiempo con el ceño fruncido? Es que tiene un lenguaje visual muy intimidante. Normal que Bruce lo vea como un villano, yo también. Si tengo que mojarme y decir por qué creo que se le ha dado este tratamiento, más allá de una búsqueda de diferenciación con otras versiones, yo creo que es por el rechazo que crea en muchas personas el arquetipo de héroe solemne. De ahí que, por ejemplo, en Marvel se haya ensalzado desde el fandom a Iron Man por encima del Capi. Con este Superman se ha buscado hacer una versión más transgresora y con más grises, seguramente porque en la cabeza de Snyder este arquetipo no sea creíble y por tanto no sea capaz de tomárselo en serio. Pero en tal caso, lo suyo era no aceptar un proyecto de Superman, porque este personaje pertenece a esta estirpe de héroes solemnes, y escribirlo de otra forma es, a mi juicio, un error.